Bienvenidos. Estamos cerrando el año con la unidad dedicada a proyectos. Ustedes saben que nuestro objetivo en esta materia en producción de textos es trabajar con ustedes para que desarrollen técnicas autónomas en el análisis, la comprensión y la producción textual en lo que tiene que ver con la producción en el contexto académico. Hasta ahora recorrimos distintos géneros, fuimos desde el debate, el texto de opinión, el resumen, el informe y los trabajos y artículos de divulgación destinados a revistas científicas y a exposiciones en congresos. Y en esta última unidad estamos trabajando con la idea de que ustedes puedan presentar proyectos en relación con distintas propuestas que tienen que ver con lo laboral, ¿sí? Más allá de cuál sea la carrera en la que ustedes estén trabajando. Hasta ahora vimos proyectos de investigación, vimos las características del trabajo de investigación, trabajamos con la profesora Lucía, que nos habló de las distintas unidades que están dedicadas a la investigación dentro de la universidad, y hoy estamos trabajando con los proyectos de exposición. Muchos de ustedes son artistas o tienen intenciones de trabajar en la producción y gestión cultural, y a veces a uno le solicitan el armado de un proyecto para poder presentar una exposición. ¿Qué es lo más importante en relación con este tipo de proyectos en particular? El eje. ¿Cuál es el punto de partida? Ustedes vieron que cuando trabajamos con un proyecto de investigación, nuestro punto de partida es un tema o una hipótesis. Bien, en el caso de los proyectos de exposición, el eje más frecuente es el curatorial. ¿Qué es un eje curatorial? Es aquella propuesta que articula, que convierte a la exposición en un relato. Yo puedo tener un conjunto de obras, ¿sí? Y ese conjunto puede hacer distintos sentidos, puede convertirse en un sistema, para usar el vocabulario que venimos trabajando desde principios de año, de acuerdo con distintas premisas. Yo puedo usar el mismo conjunto de obras para contar distintas historias, para armar diferentes propuestas. El eje curatorial va a ser el gran protagonista de mi trabajo. Cuando hablamos de curaduría, usamos una palabra que en realidad denomina algo que está presente desde siempre en el armado de exposiciones, pero que se profesionalizó en los últimos 30 años y que tiene que ver con armar, articular, dirigir la organización de exposiciones. Una de las primeras mega exposiciones que demandó un trabajo curatorial importante fue la primera mega muestra que se hizo en homenaje al artista Pablo Picasso a principios de la década del 80. Picasso fue un artista que trabajó en casi todas las disciplinas, que tuvo una producción enorme, que tiene su propio catálogo a nivel internacional de varios tomos, donde está como catálogo razonado registrada casi toda su producción, y es un artista que él solo tiene en su haber más de 25.000 obras, así como lo escuchan. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos más sus pinturas o sus grabados, sus esculturas, pero además hizo obras de teatro, escenografías, cerámicas, trabajó en casi todos los dispositivos e incluso inventó dispositivos y desarrolló técnicas muy novedosas para la época como el collage. Este artista, cuando fallece, deja obra en muchas colecciones de distintos lugares del mundo y el MoMA, el Museo de Nueva York, decide hacerle un homenaje. ¿Cómo hago para reunir la obra de un artista tan prolífico? Lo que hizo fue armar un equipo, ¿sí? Estamos poniendo este ejemplo para que ustedes vean los alcances que puede tener un proyecto curatorial. Armar un equipo que estuvo trabajando años para reunir un conjunto de obras que fuera relativamente representativo, y reunió 900 obras. Había que decidir cuánto tiempo valía la pena dejar en exhibición esas obras. ¿Por qué? Porque hay costos que uno tiene que cubrir, traslados, seguros, restauraciones puestas en valor, impresiones de catálogos, honorarios. Entonces, lo que uno espera es que la exposición permita, por la difusión, por la promoción, a veces por los ingresos, amortizar todos esos costos. El equipo curatorial trabajó años en la planificación, trabajó durante los años que duró la exhibición
y luego trabajó años también en la devolución, en la reentrega, en la reubicación de esas obras y en la continuación de la apuesta que en realidad nunca terminó, que se dio en continuidad con muchas exposiciones posteriores. ¿Se entiende? Cuando hablamos de un eje curatorial armamos de un relato, que es el que articula una exposición, que en general tiene un responsable, al que llamamos curador, que cumple con una determinada función, que tiene que ver con lo mismo que haría un director de cine o el director de una obra de teatro. Si no hay quien desempeñe las otras tareas, el curador se encarga de todo. Si no, tenemos gente que trabaja específicamente en la producción, en la gestión, en el diseño. Tienen mucha información sobre este tipo de proyectos en el libro de cátedra, ¿sí? Les pedimos que consulten el libro. Y también los invitamos a escuchar ahora a la profesora Sol, que nos va a hablar específicamente de proyectos de creación. Hola, ¿qué tal? Soy Sol Macera y les voy a charlar acerca de proyectos de creación. Se denominan proyectos de creación o de producción artística aquellos proyectos cuya finalidad es la concreta realización de una obra de arte, ¿sí? Ese es su objetivo final. Los proyectos de creación, como estuvieron viendo los demás proyectos, tiene características similares, pero tiene características específicas a la concreta realización de un objeto artístico. Entonces va a tener especificaciones al respecto, ¿sí? Obviamente que se piden los datos personales y los currículums vitae, se puede especificar qué rol va a tomar cada uno de los integrantes del grupo, se tiene que describir el proyecto, la temática, los materiales a utilizar, las técnicas y procedimientos de construcción. Y además, los posibles lugares de exhibición o emplazamiento. Si requiere alguna cuestión técnica para poder estar emplazado en ese lugar, o si requiere cuestiones de tecnología específica. Se requiere de una fundamentación, ¿sí? Se desarrolla en esta parte el origen del proyecto, cómo surgió, y se argumentan las razones por las cuales el proyecto presentado debería ser aceptado. Acá sacamos todo lo que aprendimos en el trabajo práctico de argumentación y defendemos nuestro proyecto, porque es interesante que se produzca esta obra. Siempre cuanto más reflexione la obra acerca del contexto en donde está siendo presentada, mejor va a ser, ¿no? Por eso siempre es muy importante leer las bases, de qué se trata la convocatoria, si tiene una temática específica, si es sobre algún espacio en concreto, algún museo, algún emplazamiento de la memoria, por ejemplo, algún museo de la memoria. Siempre es mejor estar pensando en qué le interesa trabajar a ese espacio, a ese lugar, a esa fundación que está proponiendo esta beca o esta financiación, y entonces así vamos a poder tener mejores resultados en nuestras presentaciones, ¿no? Enumerar los objetivos generales y específicos que se buscan mediante la realización de este proyecto. Siempre los objetivos se escriben en infinitivo y cada uno se desprende de una acción concreta. La metodología, que es la explicación de las estrategias y recursos seleccionados para lograr esos objetivos. El presupuesto necesario, que seguramente se tiene que acotar. Siempre pidan lo máximo, ¿no? Siempre lo máximo. Pero tiene que ver con el presupuesto que también se ofrece. Y también detallando qué es lo que yo tengo para ofrecer, cuál es mi capital, ¿no? Porque seguramente ustedes tengan computadoras, cámaras de fotos, si quieren hacer alguna cuestión de alguna disciplina artística, pueden tener prensa de grabado, pueden tener elementos de cerámica, máquinas de cerámica, el torno, el horno, no pueden tener elementos que son valiosos y que no necesitan comprarlos con el presupuesto, ya lo tienen, ya lo pueden ofrecer ustedes. Y la bibliografía, que es el listado de los textos y materiales de consulta para realizar el proyecto, el marco teórico del proyecto. ¿Sí? Acá tengo un ejemplo del PAR, ¿sí? El PAR es una convocatoria que se hace cada 2 años,
de la Secretaría de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de La Plata, y ofrece un capital para que diferentes productores artísticos de la ciudad puedan realizar sus obras. Está destinado específicamente a toda la comunidad, pero más específicamente a aquellos que estén en los últimos años de la carrera y que estén realizando becas grupales, porque es una beca grupal, ¿sí? Hay becas de creación que son individuales para que un artista realice su producción, y hay otras becas que son grupales, ¿sí? En este caso es grupal, y les interesa la interdisciplina. Vieron que ahora existen las tesis grupales que proponen que personas de diferentes carreras puedan juntarse y producir una tesis grupal. Bueno, estas becas quieren apoyar ese tipo de producción, así que fíjense, si bien pueden ganar las personas que no están en ese estado, en ese momento de la carrera, les interesa mucho ese tipo de producciones. Aparte de este tipo de producción que es de creación de obra, hay dos tipos específicos de proyectos de creación que tienen características particulares, ¿sí? Uno de ellos es el Site Specific, proyectos pensados para lugares específicos, como pueden ser encuentros nacionales, como puede ser para algún monumento, ¿sí? Como puede ser algún espacio público. Fíjense acá hay un ejemplo que es El arte en el patio, que fue una producción, una propuesta artística que se realizó en el 2012, en donde se convocaba a artistas a realizar intervenciones en el patio del rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? Entonces, fíjense, tenían que presentar la propuesta, y la propuesta tenía que tener bien en claro las dimensiones del espacio, las posibilidades, tenía que pensar qué tipo de circulación sucede en ese espacio, ¿sí? Tenía que pensar si se podía montar del techo, si no, si se podían utilizar las columnas. Entonces, más allá de los detalles que estuvimos viendo, de las características generales de los proyectos que vimos anteriormente, se le agregaba estas cuestiones técnicas, ¿sí? Otro tipo de proyectos de creación son las residencias artísticas. Las residencias artísticas son una casa, ¿sí?, que alberga diferentes artistas que están trabajando durante un tiempo determinado. En general tienen un espacio habitacional para que la gente duerma y viva y coma, y un espacio de taller, y las residencias culminan con una exposición artística, ¿no? Entonces, en el transcurso de esas, puede ser una semana, 2 semanas, un mes, depende la cantidad de tiempo de la residencia, los artistas van produciendo, cada uno pueden ser de diferentes disciplinas, cada uno en su proyecto, y al terminar el lapso se realiza esta exhibición, que muchas veces los proyectos presentados previamente van variando, ¿no? Porque en la convivencia, en el diálogo entre los diferentes artistas, los proyectos van creciendo, se van transformando y van cambiando. Y muchas veces, como el ejemplo que les traigo, que es las imágenes de abajo, que son de la residencia del Museo del Ladrillo, ¿sí?, de la fábrica Actibor, de acá de La Plata, en donde se realizan residencias artísticas, en donde se trabaja con justamente la historia de esa fábrica del ladrillo que los artistas intervienen, ¿no? Intervienen en ese espacio. Tienen que presentar un proyecto y tienen que realizarlo en ese espacio. Ustedes en la carrera, como les mencionaba anteriormente, en el PAR, van a tener que realizar un proyecto de creación artística, aquellos que estén en la carrera de plástica y los de multimedia también. En la tesis, si deciden hacer una tesis investigando en arte, ¿sí?, proponiendo una producción artística que investigue un tema, bueno, eso es un tipo
de proyecto de creación, ¿sí? Porque ustedes, el resultado final va a ser una creación artística, y van a tener que presentar un anteproyecto con las características que estuvimos mencionando, ¿sí? Y yo les voy a compartir ahora una pequeña entrevista que le hicimos al escultor Alejandro Percivati, y nos va a contar un poco de un proyecto de creación que realizó él en un encuentro nacional de escultura, ¿sí? Así que les dejo con la entrevista. Bueno, gracias por la entrevista, Ale. Contanos un poco de este proyecto. Bueno, esto es en el marco de un simposio nacional de escultura que se desarrolló en el Maitén. El Maitén es un pueblito que queda en la provincia de Chubut, y fue donde originalmente se instalaron los talleres de La Trochita. La Trochita es un expreso, un ferrocarril que unía la Patagonia desde Ingeniero Jacobacci hasta, ¿cómo se llama? Hasta Esquel. Esto queda de la mitad más bien para abajo. Bueno, las bases de este simposio básicamente convocaban a trabajar con la chatarra ferroviaria de La Trochita, y la temática en realidad era libre. Creo que había unas limitaciones en cuanto a dimensiones, y bueno, lo que, como todo proyecto específico, hay que acatar, ¿no?, las reglamentaciones o los requerimientos de cada cosa en particular, que es distinto cuando hacemos algo porque sí para nosotros. Y vos trabajaste, al proyecto lo llamaste ciclo cíclico, y acá podemos ver un poco de la fundamentación, ¿sí? ¿Qué te propusiste hacer en esta obra? Bueno, los caminos de la creación son muy misteriosos. Pero bueno, con las 2 o 3 directivas que había, que era el material básicamente a trabajar, y me propuse tratar de reflexionar acerca de la trochita en sí, o sea, no usar solamente la chatarra para hacer un árbol, no sé. Fui investigando acerca de una estación de tren de Tolosa, de La Plata. Siempre que pasaba por ahí pateaba tornillos de tren y, en fin, la chatarra es algo que me es muy afín. Entonces en mi taller tengo un montón de esas cosas. Y lo que traté de hacer fue empezar a pensar en una escala más reducida. No sé, agarraba chapitas de cerveza o tornillos chiquitos, simulando lo que podía llegar a encontrarme allá, porque la verdad que tampoco tenía mucha certeza de qué era específicamente chatarra de ferrocarril. Cuando llegué me encontré con una grata sorpresa, que eran vagones y vagones de carga llenos de literalmente chatarra de ferrocarril, en el que cada tornillo era muy grande, y piezas, no sé, de los enganches, de las ruedas, del motor. El concepto, lo que traté de trabajar, que un poco se acoplaba a lo que venía trabajando, era una especie de encofrado, ¿no? Como una especie de molde perdido, en el cual generaba como 2 semiesferas, que a la vez, bueno, y las juntaba, y formalmente lo que quise hacer es como si fuera una semilla que está germinando y se está abriendo. ¿Y esto por qué? Yo tomo como el hierro, ¿no?, que es un material que se encuentra en las entrañas de la Tierra. Para la época que fue eso, yo supongo que todo ese hierro viene de Inglaterra, entonces sale de las entrañas de la Tierra, eso va a una acería, toma forma, sube un barco, viene hasta estas latitudes, forma parte
de algo más grande, ya sea un vagón, una locomotora, y estuvo funcionando todos los años que funcionó, hasta que por algún motivo esa pieza llega al lugar de chatarra. Entonces lo que traté de hacer es tomar esa pieza, darle una nueva forma en una pieza escultórica, generando una especie de semilla. ¿Por qué digo de semilla? Porque la dejé así, solamente soldada, sin pintar, esperando que algún día la intemperie se lo carcoma y de esa forma vuelva a la tierra. Por eso también el nombre, ciclo cíclico. Y la semilla era como plantar esa idea de que vuelva, de que genere, que Sí. circule. Siempre en los proyectos, cuando presentamos un proyecto, es muy importante esta fundamentación, ¿no? Poder explicar en palabras tanto lo conceptual como desde dónde vamos a trabajar, con qué materiales y cuál va a ser el resultado final, ¿no? Para poder dar una idea. Acá es muy interesante que adjuntás imágenes de cómo se vería la escala del trabajo. Estos son requisitos Correcto. que te pidieron en el proyecto, ¿estaban en las bases o es algo que vos adjuntaste? Porque sí. No, lo de la escala humana no estaba explícitamente. Pasa que al trabajar con la escultura y en un lugar público, a mí se me hace como menester verlo en relación con el humano. Lo que tienen los simposios es que suele estar todo muy detallado, ¿no? Desde las partes técnicas, qué materiales, el lugar de trabajo, los elementos de seguridad que uno tiene que tener. En algunos incluso piden un cronograma de trabajo que vos planifiques, no sé, si el simposio dura 14 días, día por día, qué pensás hacer. Después, obviamente, en la práctica sucede lo que sucede en la vida, pero como cuanto más ajustado está, mejor preparado llega uno a un evento de estas características en las que hay que resolver en un tiempo finito. Y por otro lado está esto que vos decías, el concepto. A mí quizás me cuesta más explicar en palabras eso, pero bueno, de algún modo, no sé si de muchos se entendió la idea era esa, lo de la semilla. Sí, cuesta a veces un poco bajar en palabras, pero es necesario para poder darle una idea, ¿no? A aquellos que nos van a aceptar en el simposio o en los encuentros de qué se trata lo que vamos a trabajar, que es tan importante como qué material, qué tiempo va a llevar, cuáles son las cuestiones de seguridad. Totalmente, esto pensá que es algo a nivel nacional y no sé, habrán mandado, la verdad que no sé, pero más de 100 personas seguramente. Entonces, cuanto más avanzar, cuanto mejor pueda uno dar cuenta de lo que quiere hacer, yo supongo que mejor tenido en cuenta será por el jurado, ¿no? Y estos son pequeños bocetos de la obra. Bueno, lo que yo estoy viendo ahí es, claro, es el boceto a escala, eso debe tener unos 20 centímetros de altura, donde se ve técnicamente cómo resolví esas esferas. Tomaba clavos torcidos, pequeños tornillos, chapitas, cualquier cosa metálica que soldar con una soldadera eléctrica. Bueno, y eso en realidad es lo que hace y manda. Y después, yo así como en este quedé, hay cientos en los que mandé y no quedé, y bueno, queda ahí, queda el boceto y el proyecto. Buenísimo, buenísimo. Y acá también se ve un poco cómo es la idea de emplazarlo, ¿no? Con el riel. Sí, ese dibujo que estamos viendo ahí es un detalle técnico de cómo se une la esfera a la base, porque la base también está hecha de durmientes, de Claro. quebracho. Entonces tenían alguna duda, pidieron que ajuste, como esto está en la vía pública, tiene que reunir condiciones mínimas de seguridad. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por explicarnos este proyecto
súper interesante y esperemos ver más proyectos así en el futuro. De nada, gracias a vos, Sol. Un saludo.